Democracia, libertad, espionaje, operaciones encubiertas, sabotaje, programas secretos, operaciones negras, en las sombras. Hoy te voy a mostrar el mundo de la CIA. Les doy la bienvenida a Zona Global y gracias por prestarme estos minutos de su tiempo. ¿Cuáles fueron los inicios? ¿Cómo operan? ¿Cómo reclutan? Mitos, realidades. De eso es de lo que vamos a hablar a continuación. Oficina de Servicios Estratégicos. Fue el servicio de inteligencia con el cual Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Sería creada y adjunta al Estado Mayor Conjunto. Se encargaba de coordinar las actividades de espionaje, propaganda, subversión en contra de los nazis. Fue fundada en junio de 1942, pero antes de que Estados Unidos entrara en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, no había una agencia de inteligencia como tal. Tanto el ejército como la marina tenían inteligencia, pero funcionaban deficientemente, descoordinadas. Pero, ¿por qué un país como Estados Unidos o como cualquier otro necesita una agencia para espiar? Venga, se los explico. Precisamente el ataque a Pearl Harbor se hubiera evitado si hubiese habido una agencia de inteligencia coordinada y estructurada. Al no tenerla, le facilitó a los japoneses el ataque. La información llegó, pero llegó tarde a todos. Al entrar en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se tuvo que apoyar en un 80% en el MI6 y en el MI8 británicos. Un mes de terminada la guerra, la Oficina de Servicios Estratégicos se disuelve. Esto para septiembre de 1945. Y eso de disuelta no es tan real. Varias oficinas asumen el cargo, las actividades. Esto bajo el mando del presidente de los Estados Unidos. Y la asumen con otros nombres. En este caso, uno de ellos sería la Autoridad Nacional de Inteligencia. En base a la experiencia ya de 3 años, llevada a cabo durante toda la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Servicios Estratégicos obviamente había acumulado una experiencia vasta. Y los siguientes 2 años de preparación, de estructuración y de moldear el concepto, todo esto entre septiembre de 1945 a septiembre de 1947. Es aquí donde aparece la Central de Inteligencia Americana. Rebautizada, reorganizada, ya con cambios totales, absolutos y necesarios. Una copia al carbón del MI6 y del MI8 británicos. ¿Por qué se desintegra una oficina como la Agencia de Servicios Estratégicos y tarda tanto tiempo en abrir otra? En aquel tiempo muchos políticos y militares se oponían al concepto de una agencia o entidad que funcionara espiando a las personas, conceptos de la época, en donde no se estilaba ni se consideraba de caballeros el hacerlo. El nombre de la CIA ya había sido expuesto desde el año 1945 sobre la mesa, pero no fue sino hasta el año de 1947, bajo el gobierno de Harry Truman, es que aparece la CIA. Esta ley organiza el aparato militar estadounidense y establece a la Central de Inteligencia Americana. Esta ley fue y organiza las entidades junto con el Plan Marshall. Y de aquí la Guerra Fría empieza. Todo el mundo piensa que la CIA es una agencia militar, pero no lo es. La CIA es una agencia civil, desde sus inicios hasta el día de hoy. Es precisamente en este punto donde surge el primer problema, y surge y resalta en aquel momento muchas preguntas. Una de ellas sería: ¿cómo una persona que trabaja para la CIA en carácter de civil puede, en un momento determinado en donde la seguridad nacional está en juego o la vida de estadounidenses estén en peligro, pueda proceder si la ley se lo prohíbe? De igual manera, ¿cómo un civil puede operar fuera del país en carácter de agente si la ley misma se lo prohíbe como tal?
Realmente la primera enmienda surge antes de que la CIA salga a la luz pública. Esto para 1948. Y se hacía una ampliación de lo que eran las operaciones encubiertas. Ya para 1949 se hace la segunda enmienda. Agosto 10 de 1949. Y esto le permitía a la CIA realizar actividades especiales fuera del territorio nacional de una forma más amplia. Estas enmiendas ampliaban el poder de la CIA en procedimientos fiscales, administrativos, confidenciales y limitación de fondos del gobierno federal, y permitía a la CIA mantener en secreto todo, absolutamente todo. Sus organizaciones, funciones, así como funcionarios, personal, cargos, salarios, crear identidades, un mundo, un todo absolutamente secreto. La CIA goza de una independencia absoluta, rindiendo cuentas única y exclusivamente al director de Inteligencia Nacional. Es por eso que se considera a la CIA un Estado dentro de otro Estado. En tan solo 10 años se había pasado de la guerra en directo, en caliente, a la Guerra Fría, que estaba en su mayor efervescencia. La Unión Rusa Socialista Soviética y todos sus aliados, así como la China comunista, expandían su ideología. Se experimentaba un crecimiento en las operaciones secretas comunistas de manera agresiva dentro y fuera de Estados Unidos y en contra de sus aliados. Por lo que el Concilio de Seguridad Nacional, en diciembre 28 de 1955, y debido a este crecimiento de los ataques comunistas en muchos países, amplía los poderes aún más. Esto sería la ley NSC 5412, desclasificada en 1977. Pero más preguntas salían, más preguntas brotaban, más preguntas eran necesarias de responder. Y exponían estas preguntas en los círculos tanto políticos, militares, como de inteligencia y de seguridad nacional. Y se hablaba, vendría a colación la palabra covert operations, operaciones encubiertas. ¿Qué son? ¿Cómo se manejaban estas operaciones encubiertas? ¿Qué supuestamente tendría que hacer Estados Unidos? ¿En qué tipo de caso o operativo debe de ser planteado este concepto? ¿Cómo Estados Unidos puede asumir, negar, financiar o apoyar dichas operaciones? Ya que Estados Unidos en aquel momento ya había realizado y conducido numerosas y exitosas operaciones encubiertas. Pero dentro de todo este concepto podríamos traer a colación Irán en 1953 o Guatemala en 1954. Y tendríamos que preguntarnos una vez más qué es una operación encubierta. Dentro del campo militar y de inteligencia se llaman cover ops o black ops, operaciones encubiertas o operaciones negras. Hay diferencia entre una y la otra, pero vamos paso a paso. ¿Qué es una operación encubierta? En sí es una operación planeada y ejecutada para ocultar la identidad de su autor, obviando las consecuencias legales de dicha acción o operación. Una operación encubierta se diferencia de una operación clandestina en el énfasis para ocultar al hecho en vez de ocultar la operación per se. Básicamente, una operación encubierta es aquella que va a salir a la luz pública en las noticias. La vamos a conocer todos, pero la responsabilidad no sería rastreada ni mucho menos probada. La CIA tiene permitido cometer actos incluso de terrorismo contra enemigos de Estados Unidos o en defensa de sus aliados, y el gobierno queda completamente eximido. Ahora bien, la diferencia entre una operación encubierta y una operación negra, hay realmente diferencias. Primero, la operación negra es altamente
secreta. De hecho, no se le atribuye a nadie, ni siquiera a la misma organización, aquella que la ejecuta, ni tampoco dentro de todo el protocolo militar, y mucho menos aparecería en los récords de nadie. Incluso estas operaciones negras estarían muchas veces en contra de la ley. Se realizan bajo bandera falsa. Es esto lo que lleva lo que es una operación negra y la diferencia de las operaciones encubiertas. Mandatoriamente tendríamos que pasar a la siguiente ficha, al siguiente nivel, el eslabón que faltaba para un acomodo total de operación de la CIA. Un renglón, un hilo, una frontera muy delgada, la menos conocida y la más ejecutada en los últimos 35 años. Una vez más las preguntas vuelven a emerger y resultaban difíciles de responder en la década de 1950. Todavía en 1960 era difícil poder responderlas. ¿Cuáles serían estas preguntas? ¿Cómo la CIA puede responder o conducir cualquier operación si no posee los recursos logísticos necesarios para poder llevar a cabo sus operaciones? La siguiente pregunta sería, ¿cómo desplazarse con rapidez? ¿A quién se le encomienda una operación secreta de alto nivel de seguridad nacional? ¿A un policía acaso? ¿O a alguien sin experiencia? No se podía. Resulta que la CIA no posee ni aviones de combate, no posee barcos de guerra, no posee helicópteros de combate, tampoco posee ni portaaviones, mucho menos posee submarinos. Entonces, ¿cómo desplazarse rápido a un punto determinado si no se tiene cómo hacerlo? Y mucho menos un personal capacitado para poderlo llevar. El problema tardaría décadas en resolverse. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Oficina de Servicios Estratégicos sería la impulsadora dentro del marco de la guerra no convencional. Y aunque la Oficina de Servicios Estratégicos no era en sí una organización perteneciente al ejército, muchos, por no decir todos, aquellos que trabajaron ahí, de todo ese personal, era del ejército, el cual fue asignado a dicha organización, a dicha oficina de inteligencia. La Oficina de Servicios Estratégicos tenía sus grupos de operación y ya en la Guerra de Corea se elevaría la experiencia para elaborar una doctrina más sólida de guerra no convencional. Las necesidades y la evolución en el campo militar exigían cada vez más, tanto al gobierno americano como a todo su ejército, doctrinas de guerra no convencionales. Hombres capaces de poder moverse en pequeños grupos, difíciles de detectar, con habilidades y conocimientos más amplios y con tácticas más selectas. Entre 1951 y 52 se creó de lo que conocemos hoy día como Fuerzas Especiales de los Estados Unidos. La tarea fue asignada a un exmiembro de la Oficina de Servicios Estratégicos, quien empezaría a organizar todo este concepto. Sería el coronel Aaron Bank. Durante la Guerra de Vietnam, un conflicto que se extendió a Laos y a Camboya, pero también el concepto de la guerra no convencional se extendería, así como el de las fuerzas especiales, el cual a su vez se fue perfeccionando. Pero estos conceptos no serían los únicos en afinarse y maximizarse. También las operaciones conjuntas de la CIA, bajo el nombre de División de Actividades Especiales. Funcionó con este nombre desde 1956 al 2016 y en el 2016 cambió su nombre a Centro de Actividades Especiales. Básicamente lo que cambió fue una sola palabra, de división a centro, pero en su esencia lo mismo. Durante la Guerra de Vietnam, estos tres conceptos se estrecharían, se mezclarían con una unión efectiva, poderosa
indisoluble y se conocerían como MACSOC en sus siglas en inglés. En traducción al español sería Comando de Asistencia Militar en Vietnam, Grupo, Estudios y Observación. Funcionó activamente desde 1964 hasta 1972 y estaría formada por las Fuerzas Especiales del Ejército, los SEALs de la Armada y la Fuerza Aérea, pero también estaría formada por la CIA. Vietnam terminaría en abril de 1975, pero la experiencia ya acumulada sería invaluable, no solo para las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, sería también invaluable para la CIA. Prácticamente el problema estaría resuelto. Un poco de tiempo para lograr las metas y resolver aquellos problemas que acogía la CIA en ese momento. Esos problemas de no tener ni aviones de combate, ni submarinos, ni portaaviones, ni esa movilización rápida a cualquier parte del mundo. Pasarían 11 años organizando, perfeccionando, desarrollando el concepto, y bajo la administración del presidente Ronald Reagan en abril de 1987 se funda oficialmente United States Special Operations Command, conocido en sus siglas como OSOCOM. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Vengan. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son formadas por 6 ramas de servicio: el Ejército de Estados Unidos, la Marina de Guerra, el Cuerpo de Infantería de Marina, conocido como el Marine Corps, la Fuerza Aérea, la Guardia Costera y no hace tan solo unos cuantos años, la Fuerza Espacial. Cada una de ellas tiene una fuerza especial, la cual conforma lo que es OSOCOM, con más de 70,000 hombres y 2,500 con personal en su sede y mando. Es lo que se denomina un comando unificado de combate. Y es aquí donde la CIA se mezcla en una frontera muy delgada, tal vez o a veces de forma turbia, oscura. En otras palabras, la CIA utiliza, accede al uso del personal de las fuerzas especiales de este comando unificado de combate. Y es por esto que vemos operaciones como Neptune Spear, lanza de Neptuno, la que se llevó a cabo en la administración del presidente Barack Obama, que terminó con la búsqueda y muerte de Osama Bin Laden, realizada por el equipo 6 de los Navy SEALs. Pero en realidad, en el fondo, detrás del telón y manejando las luces y la cámara, sería una operación de la CIA. Vamos a entender que el Centro de Actividades Especiales es una división de la CIA. Está dentro de la CIA. Y esto se divide en 2 grupos diferentes. Uno es el grupo de operaciones militares paramilitares. Y el otro es uno que se conoce como PAC, la acción política como tal. La acción política se encarga de actividades como acciones políticas, económicas, política extranjera y todo el apoyo a ella. Y las partes militares obviamente la ejercen no solo las fuerzas especiales norteamericanas, también la CIA tiene hombres propios que incluso operan junto con los británicos en muchas ocasiones. Adición a esto, hoy día la CIA hace uso de contratistas para realizar muchas operaciones, el cual ha dado un gran pie a críticas por los costos excesivos que esto conlleva. En sí, hablando de costos, el presupuesto es secreto, pero en el año 2013, un traidor a la nación de nombre Edward Snowden, en los documentos que expuso a la luz pública, dio a conocer que el presupuesto para la agencia era de 14,700 millones de dólares y que integraba más de 21,575 empleados a su haber. Con respecto al personal sería muy difícil saberlo con exactitud, pero en la parte económica me parece que
creo que está un poco tal vez desfasado. Yo diría que esos 14.000 millones es el petty cash, la caja chica con que funciona la CIA. La cifra ascendería a muchísimo más, tal vez a unos 60.000 millones de dólares anuales. Les recuerdo que estas cifras serían subjetivas, ya que son secretas y la verdad que son inauditables. Vamos, antes de continuar, a ver qué es inteligencia. ¿En qué consiste la inteligencia? Es una labor, una ocupación, ya sea de carácter militar o civil, y consiste en recoger información de todo tipo y clasificarlas en amenazas potenciales o amenazas reales. Analizarlas, descifrarlas, para canalizarlas. Y canalizar una respuesta planificada para facilitar una decisión coherente, adelantándose a los futuros acontecimientos. Esto es lo que hace la CIA. Y esto lo hace con una recopilación y análisis de información con el único objetivo de poder asistir al presidente de los Estados Unidos y a todo el cuerpo de asesores en la toma de decisiones, no solo en el campo de seguridad nacional, sino para el futuro del país. Con su sede en Langley, Virginia, con su director actual, William Burns, y un sello que muy pocos saben cómo ni por qué es ese sello y qué significa este gran símbolo de la CIA. La CIA tiene varios elementos. El águila, que representa el estado de alerta. Un escudo para la defensa y la rosa de los vientos, que representa la recopilación global de inteligencia. La CIA es la agencia principal de inteligencia de un grupo de 16 agencias que conforman la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, las cuales trabajan en conjunto, y esto dirigido por el director de Inteligencia Nacional, y responde directamente al presidente de los Estados Unidos. Esta agencia, creada en 1981 bajo la Orden Ejecutiva 333. El lema de la CIA: The work of a nation, the center of intelligence. El trabajo de una nación, el centro de inteligencia. Pero yo prefiero el lema coloquial, es el lema coloquial de pasillos, que sería el siguiente: logramos lo que otros no pueden lograr y vamos donde otros no pueden llegar. Bien, continuemos. La CIA es la primera línea de defensa de la nación norteamericana. Acá las opiniones se dividen entre lo bueno y lo malo, en los mitos propagandísticos, muchas veces usados por los enemigos de Estados Unidos, y las realidades de la seguridad nacional. A lo largo de la historia, la CIA ha planeado, intervenido y realizado asesinatos. Algunos han fallado, otros con éxito, de políticos, terroristas, activistas, guerrilleros, empresarios, golpes de Estado, dando como resultado el derrocamiento de gobiernos. El ejemplo que les puedo poner acá sería la influencia de la CIA en Chile, en donde la CIA apoyó a un grupo contrario a Allende, secuestrando y asesinando al general Snyder. Todo un proceso, ¿no? Un proceso que fue financiado por la CIA, aunque muchos políticos norteamericanos no estuvieron de acuerdo, y no fue autorizado técnicamente por el Congreso. Pero el hecho de haberlo financiado hace asumible para los Estados Unidos con toda su responsabilidad. Esto según algunos, ¿no? Pero también tendríamos ya el golpe de Estado en Guatemala en el año 54. Años después, la captura de Bolivia del Che Guevara. Dicen célebre guerrillero. Yo no creo que sea tan célebre, pero bueno. Financiación de organizaciones paramilitares, guerrilleras, terroristas, torturas, vigilancia masiva, secuestros. Se habla de violaciones a los derechos humanos, experimentos, incluso
tráfico de drogas, colaborando así con organizaciones criminales. Tendríamos que llegar a los mujahidines afganos, esto entre el año 79 y el año 1983. Tendríamos que ir a los escuadrones de la muerte en El Salvador, aquellos que manejaba el mayor Roberto Dawinson. Tendríamos que ir a toda la operación Cóndor extendida por muchos años en toda Latinoamérica en contra del comunismo y sus gobiernos y los brotes guerrilleros comunistas que salían en aquellos años. Tendríamos que movernos a la Bahía de Cochinos o tal vez movernos a África, a Angola, con la UNITA y Jonás Savimbi. El ejemplo mayor de todo esto vendría a ser el caso Irán-Contras. Aquí abriríamos un montón de puertas, claro que sí. ¿Torturas? Bueno, nos tendríamos que mover geográficamente en un ejercicio hacia la base de Guantánamo. Esto después del atentado del 9/11, la caída de las torres. A la misma vez tendríamos que observar qué hacen los enemigos de Estados Unidos. No es precisamente tarea fácil el concepto. Durante la Guerra Mundial se enfrentarían a las fuerzas del eje, tanto a los nazis como a todo el imperio japonés. En la Guerra Fría a la KGB y al Stasi. A la Stasi alemana, que dicho sea de paso, son unos genios, bueno, eran unos genios en el espionaje y en la contrainteligencia. Pero muchos vendrían a decir, pero era una guerra fría, ahí no había guerra. Déjenme decirles que, al fin de cuentas, guerra fría o guerra caliente era una guerra. En mi opinión, y analizando ambas partes, ambos puntos y todo lo bueno y lo malo, la CIA se convierte en un mal necesario. Más necesario que mal. Si no existiese la CIA, nuestro país ya no existiría. Si no existiese la CIA, ya nos hubieran erradicado a todos. Y si no existiese la CIA, estaríamos ya conquistados por otro país. Un mal necesario. Vamos a continuar. Contrataciones. Los requisitos necesarios mínimos, por decirlo de alguna manera, serían estar físicamente en los Estados Unidos o en su territorio, ser ciudadano americano, aunque se tenga doble ciudadanía, eso no le afecta, haberse inscrito en el servicio selectivo. Para aquellos que no saben qué es el servicio selectivo, tienes que enlistarte en una lista en caso de que Estados Unidos entre en guerra y necesite entrar en un draft de llamado al ejército. Tienes que estar registrado en esto y se le llama Selective Services. Bien, ser mayor de 18 años, con capacidades de mudarse a Washington, D.C. y pasar los distintos niveles de evaluación. Hay niveles médicos, niveles psicológicos, claro está, niveles de seguridad. Una seguridad que es exhaustiva y una seguridad con buscarte todos los antecedentes de dónde vengas y para dónde vas. Te van a investigar hasta por debajo de las uñas. Vas a pasar entre 1 a 5 o tal vez más entrevistas, una de ellas con polígrafo, o sea, el detector de mentiras, y normalmente se pide una licenciatura, un grado universitario de 4 años, es en los Estados Unidos, para poder ser parte de la CIA. Pero esto no es tan así, ¿saben? La CIA contrata muchas veces a una persona con habilidades especiales, incluso a personas que han sido criminales, pero también contrata personas fuera de los Estados Unidos, ya que en cada país existen agentes de la CIA, los cuales llevan información, mueven y procesan información del país. La CIA contrata desde científicos, abogados, médicos, arquitectos, maestros, técnicos de un oficio determinado. Pueden ser mecánicos, policías, maquilladores, expertos en disfraces, aunque ustedes no lo crean, marineros, cazadores, expertos en arte marcial, dibujantes. Puestos de mantenimiento son requeridos en la CIA
y son muy bien pagos y no requieren de ninguna licenciatura. Cerca de 60,000 solicitudes anuales son recibidas por la CIA para poder trabajar ahí. Pero dentro de lo que es mi poco conocimiento o mi mucho entender, ¿qué es lo que busca la CIA realmente si tienes una pequeña habilidad? Que seas honesto, que tengas un ideal de servicio al país, en este caso a la nación norteamericana, que seas una persona íntegra, leal y honesta. Eso es básicamente el contexto que se busca en primera instancia dentro de la CIA. Sí, para todo el mundo, y esto es necesario, que hablen inglés. El salario promedio en la CIA oscila entre los $45,000 anuales. Sería un salario promedio a nivel nacional. El director de la CIA puede ganar, o se habla de que gana más de $200,000 al año. Un director de oficina regional o de estado o de alguna ciudad, la CIA tiene en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, en diferentes estados, directores y subdirectores, obviamente, y ganan un promedio entre $188,000 a $117,000, obviamente dependiendo de qué estado estés, en donde te encuentras viviendo. Depende de la región, ¿no? Un evaluador de inteligencia gana cerca de $66,000. Un policía de la CIA, sí, la CIA tiene policía propia, claro, tienen que cuidar las bases, todas las bases secretas, el edificio de la CIA, todo eso es cuidado por la policía interna de la CIA. Bueno, estos señores ganan cerca de $53,000 anuales. Un mecánico automotriz gana $60,000 al año. Un camionero de igual manera gana cerca de $60,000 al año. A esto tienes que sumarle el retiro y también tienes que sumarle el seguro médico que te proporciona a la agencia, un seguro de salud completo y absoluto. También te pagan vacaciones y también tienes derecho a enfermarte en el año varios días, los cuales también te pagan. Pero algo importante, puedes crecer dentro de la CIA, puedes desarrollarte dentro de la agencia e ir subiendo escalones dentro de la agencia. Niveles. Bueno, la CIA tiene niveles adentro. Es algo así como en el ejército los rangos militares. Aquí hay niveles de la CIA. Equivalente a lo que es un oficial de inteligencia. Bueno, y por eso te pagan. Pero también te ayudan a crecer. ¿Por qué? Porque la CIA en el año 2002, fíjense, se estableció CIA University. Sí, como lo escuchan, la Universidad de la CIA. Ellos imparten 300 cursos al año para la formación de personal nuevo, para la formación de personal antiguo o para aquellos que necesiten especializarse en algo. Todo esto en conjunto o en coordinación con la Universidad Nacional de Inteligencia y la Escuela Ken para el análisis de inteligencia. Hay diferentes centros de formación dentro de la CIA y de entrenamiento. Está Warrenton y Williamsburg en Virginia, que son legendarios. Está Harvard Point en Carolina del Norte. Hay muchísimos otros centros, pero ¿saben qué? Son secretos. La aplicación se puede enviar por correo, vía email. Acá les dejo el contacto. Mírenlo bien. Pero también dentro de la página web hay un número que puedes dejar un mensaje, llamar, dejar un mensaje y créanme que les van a responder. Y antes de irme me gustaría compartir el siguiente concepto, que para mí es muy importante, sobre todo para aquellos que están estudiando en el colegio, estén haciendo su high school, ¿no? O incluso aquellos que estén en la universidad. La CIA tiene un centro de información y este centro de información es completamente gratis. Se llama World Factbook, el libro mundial de datos. Y este libro mundial de datos, como les dije, es completamente gratis y tiene
las informaciones más increíbles que ustedes puedan conocer o entender, a la mano prácticamente. Sería una biblioteca virtual. Se habla de medio ambiente, de animales, de ciencia, de geografía, de historia, de prehistoria, de personalidades. Se habla de ejércitos, de comunicación, de entidades mundiales, transnacionales. Creo que hay 266 diferentes. Se habla de conceptos de deporte. Hay 300 ubicaciones diferentes que pueden ubicar y ver todos los detalles de estas 300 ubicaciones. Aquellos que les guste viajar. Miren, en la parte económica hay cerca de 19 campos diferentes. Completamente gratis, al alcance de todos y con solamente buscar World Factbook, ese que está ahí. Y bueno, con esto me voy a despedir, familia. Espero que toda esta información les haya gustado, les haya servido, les sirva a alguno de ustedes y espero haberme también ganado su suscripción. Si te gustó, suscríbete. Y estamos conectados. Nos vemos para la próxima. Chao, chao.